En la Biblia se cuenta la historia de Jesús y 10 leprosos. 10 leprosos. La lepra era una enfermedad que afectaba la piel, que era contagiosa, que producía llagas, que producía unas manchas blancas en el cuerpo, que hacía que la piel y el cuerpo pudiera incluso deformarse, que podía llegar a cualquier parte del cuerpo, incluso la cara, la nariz, los dedos, todo. La persona quedaba deformada y en algunos casos quedaba mutilada. O sea, perdían extremidades a veces. Y era una enfermedad contagiosa. Y nadie, por supuesto, quería contagiarse de lepra. No existía el tratamiento tal y tan seguro quizás como lo podría haber ahora. Y la ley que Dios había dado en la Biblia para el pueblo de Israel, en referencia a la lepra, se ve en Levítico 13. Y en Levítico 13, versículo 45, dice así. Miren, quiero que leamos estos dos versículos para comenzar a modo de introducción. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, identificación para que se note, como su uniforme, ¿ya? Y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Acá estoy yo avisando. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ahora, dicho esto, quiero que vayamos a Lucas 17, en el Evangelio. Avanzamos bastante. Vamos a ir a Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer hasta el 19. Lucas 17, versículo 11. Sí, hasta el 19. Dice así la palabra de Dios. Voy en la versión Reina Valera 60. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ya explicamos por qué. La misma Biblia lo decía. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Si se quedaron ahí, por ejemplo, en Levítico 13, van a ver que se habla mucho de lo que tenían que hacer los sacerdotes, eran los que tenían que evaluar. Todo el tema de la lepra era importante, el tema del sacerdote. Él te iba a declarar sano, ¿o no? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno diría, si era leproso, ¿para qué iba a ir donde el sacerdote? Si no podía, no tenía sentido. Aún así fueron, se ve fe ahí, creyeron algo, vamos, hagámosle caso, quizás pase algo, y fueron. Versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Oramos? Padre, queremos dejar este tiempo, esta enseñanza en tus manos, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de los que está escuchando que es tu palabra, Señor, que pueda ser enseñada, que pueda ser explicada lo más claramente, Señor, pero sobre todo, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones. Primeramente, Señor, y sobre todo, te damos gracias porque tenemos tu palabra y porque podemos conocerte a ti. Y ahora, Señor, queremos conocerte más todavía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús curó a estos 10 leprosos, inmundos, marginados,
desfigurados, casi mutilados, quizás condenados a muerte, a soledad, mal, pero solamente uno regresó para agradecerle. Esta historia que está acá, Lucas 17, se cuenta mucho, es como el texto lema para hablar de lo que es la ingratitud, el pecado de la ingratitud. Y digo que es el texto más común, y digo que también la ingratitud es algo común en nosotros, porque de 10 que están acá, que se mencionan acá, solamente 9 agradecieron. Solamente 1 agradeció. ¿Están atentos? Muy bien. Excelente. Ahora, si lo llevamos a estadísticas, quedémonos solamente con ese dato, nada más. Sería entonces que el 90%, vamos bien acá si me concentro bien yo, el 90% de las personas podría sufrir de ingratitud. Si solamente vemos este dato, lo cual no es menor. O podríamos ver que en cada uno de nosotros hay un 90% de riesgo de sufrir ingratitud. O sea que es algo que puede ser muy común, pero también digo serio, que es algo serio, porque Jesús lo consideró importante. Jesús ahí en el versículo 17, ¿no eran acaso 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Bueno, y el ejemplo acá va a ser por excelencia el pasaje, porque vamos a hablar hoy día de lo que es la ingratitud. Pero analicemos primeramente cómo nosotros podemos ver, estamos observando ahora esto, somos espectadores, quizá de lejos, como leyendo un libro solamente, analicemos cómo lo podemos ver. Primeramente viéndolo como algo impactante, o sea, una salvación tremenda. Entonces, dar gracias a Dios porque quizá yo tengo un auto, puede verse como algo muy pequeño al lado de ser sanado de la lepra. O dar gracias a Dios por un plato de comida es como muy poquito comparado con esto. O sea, es impactante lo que está pasando acá. Pero nos podemos poner en otra perspectiva, donde podemos ver este milagro de la lepra, de sanación, como algo pequeño. Como algo pequeño. Nosotros hemos sido salvados de la condenación eterna, del infierno eterno, de la ira de Dios. Hemos sido librados de eso. Nosotros no estábamos espiritualmente enfermos, no éramos espiritualmente leprosos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos, condenados, separados totalmente de Dios, espiritualmente muertos. Pero Dios nos dio vida nueva. Tenemos salvación, tenemos vida eterna, el reino de Dios, el cielo, la más grande de las bendiciones. Hemos sido librados de la condenación del infierno eterno, de la ira de Dios. Entonces el leproso fue sanado y quizás siempre se acordaba de que había sido sanado, el que agradeció. Y estaba siempre agradeciendo y todo. Pero imaginemos que quizás después, pasaron un par de meses quizás, y se volvió a enfermar. ¿Qué hubiera pasado ahí? No lo sabemos. Pero quizá ese motivo de gratitud que tenía al comienzo, gracias Señor porque me sanaste de la lepra, ya no estaba. Ahora se transformó en una petición. Te pido por esto nuevo que me está pasando. Y esa petición nueva como que cubre ahora la gratitud inicial. Ya lo que me mueve no es la gratitud porque el Señor me sanó de la lepra. Ahora lo que me mueve es la petición por esta nueva enfermedad que tengo. Entonces ese motivo de gratitud del comienzo tenía fecha de vencimiento. Señor, podría decir yo, gracias por este trabajo que me diste. Pero pasó el tiempo del contrato y perdí el trabajo. Entonces ya desapareció quizás ese motivo de gratitud. Pero cuando decimos, Señor, gracias por esta salvación tan grande que me diste, gracias por la liberación del pecado que es para siempre, entonces ahora ya nadie me la puede quitar, no es como el trabajo que perdí, no es como la enfermedad que volví a contraer. Ahora soy liberado para siempre, son consecuencias eternas. Y nada se puede comparar con esto. Entonces la gratitud no dura una semana, no dura un año. Es como que Jesús le ofreciera a un sediento un manantial de agua que fluyera del mismo y tuviera agua siempre.
o para un hambriento que le ofreciera pan y un pan de vida y que lo saciara y nunca tuviera más hambre por toda la eternidad, nunca más hambre. Entonces las consecuencias serían para siempre. Significa gracias por siempre, a menos que nos acostumbremos. Si te das cuenta tú, en tu casa, ustedes tienen una llave, yo creo, que la giran así, o la giran así como sea, o la levantan como sea, y sale agua. Y es agua potable. En los tiempos de Jesús, si hubieran visto eso, se hubieran vuelto locos. Locos de gratitud. No hubieran querido, Señor, gracias por esto. Es una fuente que fluye agua cuando yo quiero. Y la puedo beber más encima. Y es buena. Pero quizás luego, estas mismas personas del siglo I se acostumbrarían a esa llave. La veo todos los días. Siempre está ahí. Siempre es la misma. Entonces, analicemos el problema de la persona que se transformó en un no agradecido. Se transformó ahora. Era agradecido, pero ahora se transformó en un no agradecido. ¿Qué pasó? Entonces, paso 1, para que veamos esta pregunta. ¿Qué pasó? Paso 1, busquemos ahora a una persona agradecida. Busquemos a uno, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que no es necesario ir a una iglesia para eso. Muchas personas pueden sentir y expresar gratitud, y de hecho se usa la gratitud como práctica en el mundo de autoayuda para ahora tener una vida mejor. Muchas personas que ni siquiera creen en Dios dicen que practicar la gratitud es algo bueno. Y cualquier persona de cualquier religión o sin ninguna, si es que es posible eso, le dice a su hijo pequeñito, cuando alguien le hace un favor, ¿cómo se dice? Gracias, porque hay que enseñar a eso, buenos modales, para lo que sea. Por cada día más de vida, cualquier persona puede dar gracias. Por la familia, por la capacidad para pensar, por el favor que te hizo otra persona, por contemplar simplemente belleza, naturaleza, arte, por tener salud. Doy gracias, no tengo que ser evangélico, cristiano, religioso, nada. Por tener paz mundial. Por haber superado etapas. Cualquier persona escribe en cualquier red social cuando recibe su diploma de la universidad, muchas gracias. Pero la pregunta es, ¿a quién le está dando gracias? ¿A la vida? ¿A la naturaleza? ¿Al universo que conspira para que todo funcione así y para que salgan las cosas así? Algunas religiones o algunas filosofías te plantean una figura, te plantean a alguien ahí, una respuesta a esto. Poner un Dios o poner un sistema religioso, una filosofía de gratitud, lo que sea. Pero el Evangelio, la fe cristiana, lo que nos presenta la palabra de Dios, nos plantea un rostro y un nombre a quien agradecer. A Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor, de quien provienen todas las cosas, incluso las comunes, incluso la llave de agua, todo. El hecho de que tú veas, quizás, que escuches, quizás, muchas cosas, que quizá otro no tiene, ¿eh? Sí, pero aún así siempre hay algo para agradecer. Ahora, la Biblia enseña también claramente cómo debe ser la gratitud en el cristiano. Miren, quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15. En el versículo 15, acá Colosenses 3:15, nos dice la forma de que tenemos que ser. Es decir, agradecidos. ¿Cómo tenemos que ser? Agradecidos. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Eso está diciendo. En el versículo 16 se muestra la forma de adorar. Todos somos llamados a adorar. Si eres cristiano, si tienes fe, si te llamas hijo de Dios, si te sabes hijo de Dios, eres llamado a adorar. ¿Y cómo se hace eso? Versículo 16.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, exhórtense unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y eso que dice ahí dando gracias o cantando con gracia es la idea de gratitud. Lo que estoy haciendo lo hago. Gracias, Señora. Y después, en el versículo 17, la forma en que tenemos que hacer todo. ¿Cómo se hacen las cosas? Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, con tus manos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, otra cosa que podemos saber en la Biblia es que la gratitud resume lo que es la voluntad de Dios. Miren, quiero que vayamos a Tesalonicenses, la primera carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, el último capítulo, el 5, versículo 18. Y acá hay varias cosas que marcan lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué pide Dios? ¿Qué está diciendo Dios que tenemos que hacer? Primera Tesalonicenses 5. Acá yo le puse entre paréntesis, si ustedes tienen el díptico, el folletito, entre paréntesis aparece en mayúscula incluso, dice en todo, que tenemos que dar gracias en todo. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Acá hay un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Una orden, un mandato. Tienes que hacer esto. Entonces dice dar gracias. Significa esto. ¿Cuál es la desobediencia? No dar gracias. Desobediencia, pecado, no dar gracias. Y es totalmente contrario a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la condición acá de la gratitud? Que tiene que ser en todo, en todo. Significa eso en todo lo que Dios nos manda. Si leen ahí el texto, está hablando de todo lo que es hacer su voluntad, todas las cosas que tienen que hacerse, que ninguno pague mal a otro, estar siempre gozosos, orar sin cesar, entre muchas otras cosas. Entonces todo tiene que hacerse dando gracias en todo eso. Lo tercero, estamos hablando para cristianos, ¿cómo tiene que ser la gratitud para los hijos de Dios? Es un parámetro también de nuestra relación con Dios. Y ahora puse en mayúsculas, por todo, por todo. ¿Cómo tiene que ser la gratitud? Por todo. Efesios 5. Vamos a Efesios 5 entonces. Dice 18. Perdón, partamos con el 20. Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá nuevamente hay un imperativo, pero acá no está el imperativo, acá dice dando siempre gracias. O sea, el imperativo no es que estén dando gracias. Si vas al versículo 18, un poquito antes donde les dije, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Ese es el mandato. Esa es la instrucción. Tienen que ser llenos del Espíritu. Y se plantean varias acciones que manifiestan cómo es esta llenura y cómo se contribuye a más llenura. Quiero más del Espíritu. Quiero una vida más en Dios, más conectada a Él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hablamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo alabamos? Y la respuesta va a ser entonces, dando gracias. Dar gracias por todo, centrado también en las bendiciones espirituales. Recordemos una cosa, estamos en Efesios, acá en este versículo. Si vamos al tercer versículo de Efesios, vamos a ver precisamente esas causas por las que tenemos que dar gracias. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, estar lleno del Espíritu, Dios me llena, invade mi vida, cada aspecto, estar lleno del Espíritu, a eso me refiero. Entonces estoy en una gratitud continua ahora, incluso en circunstancias difíciles. Y una vida entonces de gratitud contribuye ahora a que yo esté más lleno todavía del Espíritu. O sea, es así.
estoy lleno del Espíritu, llega a mí, llena mi vida, y eso me lleva a dar más gracias, porque soy más sensible a las cosas espirituales. Ya no soy tan de solamente lo que ven mis ojos. Como tengo al Espíritu de Dios, ahora puedo ver las bendiciones espirituales, las puedo contemplar. Oye, Dios está obrando y esto es tremendo. Entonces puedo ahora, siendo más sensible a esas cosas, dar más gracias por todo, por todo. Entonces, ojo acá. No necesito al Espíritu para dar gracias por tener un auto, por tener una casa. No necesito al Espíritu para dar gracias por tener salud. No, pero sí necesito al Espíritu Santo para dar gracias y ver claramente, con sinceridad, la obra de Dios en mí. Entonces necesito, si yo quiero más gratitud en mi vida, lléname, Señor, con tu Espíritu. Y así yo podré estar más sensible a estas cosas y dar más gracias a esto. Y otra consideración importante para la gratitud es que tiene que darse gracias incluso en medio del sufrimiento. Y esto es no sé cuál de todas es más difícil de lo que mencioné, pero tiene que darse gracias con todo. Ahí le puse con todo. Al Antiguo Testamento, vamos a Habacuc. Este juego de espadas, a ver quién gana. Habacuc es como del nivel difícil. Con los jóvenes hacemos eso a veces, entonces le jugamos a buscar los versículos y cuando vamos a Habacuc es de los que más cuesta. Habacuc 3, 17, casi terminando el capítulo, o sea, el libro del profeta. Dice así, a veces se canta incluso: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, todo mal, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. No dice que se alegra en que la higuera no florece. ¡Qué lindo! No floreció la higuera. Ahora no tengo fruto para vender ni traer comida a la casa. Maravilloso. No dice eso. No dice que se alegra en la pobreza ni nada de eso. Se alegra en la salvación. Se alegra en Dios, en Jehová. Con todo eso, considerando todo eso. Entonces uno se puede alegrar en contexto o en medio de la enfermedad. Sí se puede. No por la enfermedad en sí. No, a menos que quizá querías enfermarte para sacar una licencia y no ir a trabajar. Bueno, pero eso ya sería otro caso, ¿ya? No te alegras por haberte accidentado, pero sí te puedes alegrar en el contexto de haberte accidentado. A pesar de eso, en la pobreza, con todo eso, aún así puedo y es posible alegrarse en Dios. Porque puedo ver que en medio de todo eso malo, Dios está presente, Dios no te ha abandonado, Dios sigue siendo fiel. Dios puede usar todo eso incluso para bien. Y es una promesa para Dios, para los que aman a Dios, para los que le buscan. Y de ahí se entiende la oración de Filipenses 4:6, cuando dice: por nada, ustedes por nada, no estén afanosos, no estén tan ansiosos. Versículos que uno lo predica, pero a mí también me llegan. Guido, tranquilo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y ahora ¿cómo? ¿De qué está hablando? ¿Con acción de gracia? ¿A qué se refiere? No es que me alegre en el hecho de que yo estoy afanado. No es que me alegre en el hecho de que yo sufra ansiedad y estoy sumamente nervioso y con incertidumbre. Eso no me alegra. Pero sí me puedo alegrar con todo eso en el hecho de que Dios está conmigo y sé que Él sigue teniendo el control y Él es soberano y es fiel. Ahora, yo predico todo esto predicando en este sentido el ideal cristiano. Estoy centrado en eso ahora, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser? A eso voy. Pero tenemos que llevar entonces ahora esto, estamos acá, ahora lo llevamos a la humanidad caída.
lo llevamos a la realidad. Aquí estamos. Ya entendimos cómo tiene que ser. Lindo, fantástico. Gloria a Dios por eso, porque podemos ver eso. Y la realidad ahora, en nuestra vida, ya aterrizamos, llegamos ahora, a mí, a ustedes, y nos damos cuenta de que sí, puede haber mucha ingratitud. Y si hacemos el análisis, puede ser mucha más de la que podemos ver ahora. Yo no quiero justificar la ingratitud, no quiero hacer eso. Lo que quiero hacer es explicar qué es lo que pasa, tratar de explicar un poquito. Y por más que uno pueda decir, oye, yo soy, supongamos acá uno, ¿bien? Dice, no, yo soy un cristiano 100% agradecido, a mí no me pasa esto. Ya, fantástico, tremendo. Y gloria a Dios por ti. Pero quizás tu hermano, el que está al lado, sí se ve infectado por esto. Y entonces sí importa, sí afecta, sí te afecta igual. Aunque tú seas la persona más agradecida del mundo, sí te afecta. No te puede dar lo mismo que el de al lado esté sufriendo de ingratitud. Ahora, si te da lo mismo, ese ya es otro tema. Y ahí estamos hablando del pecado de la indiferencia. Me importa un rábano lo que le pasa a mi hermano. Estamos hablando de otra cosa ahí. Eso lo podríamos dejar quizás para otro mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe la ingratitud en los cristianos? Si ustedes van al líptico, ahí ya tienen un spoiler, un adelanto de lo que vamos a ver. Pero les quiero preguntar esto. Quizá el niño de 5 años no agradece nunca. 5 años. Mi hijo ya está pronto a cumplir 5 años. Y quizá a veces le dan un collo, un dulce, no sé, y no dice nada. Entonces yo como papá tengo que ir y decirle, ¿cómo se dice? Y él tiene que decir, así quizás no con mucha sinceridad, pero sabe que buenos modales, gracias. Pero en el caso del cristiano, no siempre podemos decir que lo que pasa contigo es que no tienes buenos modales. No siempre ese es el caso. El niño quizás no entienda las razones, no ve la magnitud de lo que está pasando que te hace dar gracias. Oye, hijo, da gracias porque tienes una cama. Hijo, da gracias porque tienes comida. Y quizás no lo entiende, ya. Pero el cristiano, paso 1, comienza su vida, parte su vida, entendiendo que la salvación que tiene, la vida cristiana me refiero, la salvación que tiene es por gracia. Es un regalo inmerecido, a eso me refiero con gracia. Y si es por gracia, entonces se vive toda la vida por esa misma gracia también. Todo lo que tengo es inmerecido. Entonces se vive dando gracias. La salvación que tengo es así, es por gracia. Es la clase 1 del primer curso de discipulado. Que la salvación es por gracia. Entonces es dar gracias, de eso se trata. Pero en cuanto a razones, podríamos ver algunas. Miren, yo voy a considerar 5 que nos pueden afectar. Número 1, ceguera espiritual. No lo veo. Es la persona que le tienen que estar repitiendo. Acuérdate de que tienes una familia. Acuérdate de que tienes un hogar. Acuérdate de que tienes un trabajo, tienes salud. Pero incluso supongamos que no lo tiene. No tiene nada de esto. Con el cristiano es acuérdate de que tienes a Dios contigo, aunque parece que no lo ves. Acuérdate de que tienes salvación, tienes al Espíritu dentro tuyo, al Espíritu Santo, a Dios en ti. Tienes una familia, una iglesia en la fe. Tienes dones para servir, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate de esto, que acaso no lo ves. Pero nuevamente, tienes a Dios. Y uno quizás se maravilla en una cosa. Me maravillo quizás en el perdón de Dios, solamente una. Pero no ves que hay más todavía, tienes más. La fidelidad de Dios, su poder, su justicia, su inmutabilidad, es un Dios que no cambia, su eternidad, etcétera. Más. Lee el libro Conociendo al Dios Vivo, el que estamos estudiando en muchos grupos acá, el de Paul Washer. Conociendo al Dios Vivo vas a darte cuenta de que hay mucho más que no estás conociendo de Dios. Entonces quizás tenemos la mirada obstruida para todas las bendiciones y lo que es Dios. No estamos viendo ceguera. No estoy diciendo que no ves nada, ahí ya estarías perdido, muerto en tus delitos y pecados todavía.
Entonces tienes que partir con el paso 1, creer en el Evangelio, arrepentirte primero. Pero al cristiano le estoy hablando, al Hijo de Dios. También podemos hacer el enfoque en el no cristiano. Pero en este caso, cuando no estás viendo lo que ya tienes, puede pasar eso. Una segunda razón puede ser orgullo. Orgullo. Esto me lo gané yo. Estos son mis esfuerzos. Esta es mi carrera, mi diploma. Yo construí, yo fundé, yo trabajé, yo prediqué, yo bauticé, yo lideré, yo pastoreé, yo. Entonces todos esos méritos sin Dios, porque no digo quizás sí, pastoreé, sí, quizás lideré, sí, trabajé, sí, terminé la carrera, bien, pero todos esos méritos sin Dios en la ecuación y como fuente de todo es lo que nos aleja de la gratitud verdadera. De hecho, es la esencia del pecado. ¿Cuál es la esencia, la raíz del pecado? Lo que dice Romanos 1:21, que pues Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. No le dieron gracias, eso dice. Y es la base del pecado, ahí parte todo. Pero de lo que es en este caso el orgullo, ¿ya? Vamos a hablar el domingo que viene. ¿Ya? Entonces no voy a detenerme tanto tiempo ahí. Quizás una tercera razón es que no agradezco porque me comparo siempre con otros. Ellos tienen mejor salud, ellos tienen mejores familias, ustedes tienen mejor trabajo, mejores hijos que yo. A ellos nunca les pasa nada malo de las cosas, por ejemplo, que sí me pasan a mí. Ustedes están tan tranquilos, pero yo estoy pasándolo tan mal. Ellos siempre reciben más de lo que yo recibo. Y quizás ellos no se lo merecen tanto como yo. Siempre me estoy comparando con otros. Y obviamente cuando pasa eso, la gratitud se envenena, se comienza a pudrir. Obvio que puede pasar eso. ¿De qué vas a dar gracias entonces? Una cuarta cosa puede ser la rutina. La rutina. Acuérdate, la llave con agua. Está siempre ahí. Tenemos muchísimas bendiciones, pero quizás no las vemos. Tienes tu trabajito, tienes mencioné ya varias veces el ejemplo del autito. Quizás ustedes no tienen auto, pero lo menciono igual como ejemplo solamente. Me compré un autito, me endeudé un mundo por eso y agradecí a Dios el primer día. Gracias a Dios por eso. Agradecí la primera semana. Luego tuve que pagar la primera cuota y ya no agradecí quizás tanto. Entonces, después de un tiempo ya falló una cosa del auto, ya no estaba agradeciendo tanto. Es como la cama de todas las noches, siempre estoy durmiendo en la misma cama. El desayuno de todos los días, siempre es el mismo pan con el mismo jamón y el mismo queso o la misma margarina. Siempre me despierto y siempre es el mismo techo, las mismas tablas. Todo es igual, se transforma en algo fome. Siempre me despierto y siempre es el mismo Dios. El Dios de todos los días, el que no cambia, el inmutable. Y uno como que se acostumbra y siempre está ahí, y siempre es fiel, y siempre me perdona, y siempre me sustenta. Pero uno se va acostumbrando a eso. O sea, supongamos, estamos en el desierto, llevamos 40 años caminando en el desierto y siempre es el mismo maná. Siempre es el mismo alimento que estamos comiendo todos los días. Al primer día era pero tan sorprendente, tan maravilloso, llorábamos de alegría. Oye, ¿qué es esta cosa? No sabíamos qué nombre ponerle, le pusimos maná, que significa, ¿qué es esto? Eso significa maná. Entonces, después, al año era como, oye, estamos comiendo de nuevo lo mismo. 40 años. Ándale. Ya no es tan sorprendente. Entonces tenemos que estar nosotros. Y hay un mandamiento en la Biblia.
en Romanos 12, que tenemos que estar siempre renovando nuestro entendimiento. Hay algo hermoso que se dice de Dios, que sus maravillas, sus misericordias nuevas son cada mañana. Hay un salmo que nos dice que nos puede dar un cántico nuevo. Has puesto en mí un cántico nuevo. Nosotros tenemos que estar buscando siempre esa renovación. Dios siempre es el mismo, pero yo tengo que ir descubriendo más y más cosas nuevas. O quizá las mismas cosas que ya has visto, pero ahora viendo cómo impacta más tu vida, cómo te llega más a ti. Hay un esfuerzo ahí, pero Dios está abierto a que lo veas. ¿Puedes ver lo nuevo de Dios? Sí, puedes. Y cuando estemos en el cielo, vamos a estar una eternidad viendo siempre cosas nuevas de Dios. Recuerda que es infinito. Es un Dios infinito. No lo vas a terminar de contemplar nunca. Eso es bueno. Maravilloso. Una quinta razón puede ser centrarme en lo que Dios no ha hecho todavía. Dios no ha dado eso todavía, antes de lo que sí Dios ya ha hecho. Quizás no agradezco porque yo pensaba que Dios podría a mí bendecirme de otras formas. Me decepcioné con Dios, yo esperaba que fuera diferente, esperaba una vida más ordenada, sin tanto sufrimiento, la vida de gozo, donde iba a dejar de sufrir por fin. Y me he dado cuenta de que hay muchos sacrificios que tengo que hacer. Y Dios no me bendice. Quizás entre comillas estoy diciendo eso. Una vez alguien me dijo, yo siento que yo he hecho tanto por Dios, que es como si yo fuera un trabajador que trabajó todo el mes y que llegó el último día del mes y el jefe dijo, no te vamos a pagar. Y esa persona me decía, yo siento que con Dios es así, yo le he dado tanto y Dios no me da nada. Entonces se estaba centrando en lo que Dios no le ha dado aún, o quizás cosas específicas que él pedía y quizás no estaba viendo todo lo demás. Ahora puede ser un caso muy complejo, sí, solamente lo menciono como la ilustración. Pero uno podría decir, el Señor aún no me ha liberado de mis enfermedades, todavía Dios no me sana. ¿Y por qué este sí lo sanó? Y mezclo ahora con el otro motivo. Me estoy comparando con el otro. Y mezclo ahora con orgullo. Pero es que yo he hecho tantas cosas. Y voy mezclando todas estas razones. Te das cuenta que son hermanas. Todas, mencioné solamente 5, pero te das cuenta que están entrelazadas, que juegan entre sí y se unen y hacen una bomba de motivos de ingratitud. El Señor no ha restaurado mi familia. El Señor no me ha ayudado a pagar mis deudas. No me ha puesto en posiciones de liderazgo en la iglesia. Llevo mucho en la iglesia y no he hecho nada, nunca me toman en cuenta, no sé. Obviamente, si yo pienso así, voy a ser una persona desagradecida. Ahora, si algo tienen en común todas estas razones, todas estas cosas que he mencionado, es que todas y cada una de estas está dejando de lado y no está considerando el Evangelio, no está considerando la obra de Jesús en la cruz, no está considerando el amor inmerecido, que todo lo que tengo ahora, esta salvación por esta cruz que ponemos acá como símbolo solamente, no me la merezco. Yo me merezco ese infierno eterno y he sido liberado de eso. Pero si yo no vivo constantemente recordando eso, predicándome a mí mismo el Evangelio, recordando y maravillándome en el Evangelio, no estoy hablando de nada de dinero, ni de enfermedad, ni de trabajo, nada. Estoy hablando del Evangelio solamente, la obra de Jesús en la cruz. Si yo no me quedo ahí mirando eso, la base, el fundamento de nuestra fe, obviamente los motivos, estos 5, y pueden ser muchos más, que se relacionan y hacen una bomba, esos motivos te van a dominar. Ojo, que nos puede pasar, o ya nos está pasando. Ahora, me gustaría a mí considerar un problema en específico, un caso especial, solamente un caso que le dediquemos un par de minutos, que yo le llamo cuando el malestar eclipsa las bendiciones y no las ves. Se puede relacionar con lo primero quizás, con la ceguera.
Se habla como quizás de ocultar el sol con un dedo. Y en ese caso es como de, oye, hay una bendición tremenda, pero tú estás tapando todo eso con el dedo, ahí, y no lo ves, porque te lo estás tapando, pero ahora ese dedo obviamente no es más grande que el sol, pero sí lo puede eclipsar, sí lo puede tapar, para ti al menos. Pero también se podría tratar de algún mal, alguna cosa mala, pequeñita en tu vida, que de alguna forma se acerca tanto, cubre tanto tu vista, que ya no ves todo lo demás. Te obstruye la vista. La sombra, solamente la sombra de este mal, puede eclipsar todo lo bueno que tienes. Un solo malestar, solamente una nube negra, que es muy pequeña en verdad, puede ser capaz de cubrir el sol. Puedes tener miles de razones para ser agradecido, pero quizá una enfermedad. Y no quiero juzgar, simplemente quiero explicar estas cosas, qué es lo que está pasando en mi vida, en la de ustedes quizá un dolor emocional, quizá una ansiedad, un miedo a que pase algo, y eso se comienza a expandir, comienza a envenenar tu vida y a cubrir todo lo demás. Y si no lo detienes ahora, se va a expandir tanto como un cáncer que va a llegar hasta todo punto de tu vida. Y hasta el punto tal de que te define. Y te vas a transformar en la persona quejumbrosa, el amargado, el deprimido, el lamentable. La persona que dice, ¿de qué me sirve Dios si no me sana? ¿De qué me sirve Dios si sigo solo? ¿De qué me sirve Dios si sigo pobre? Entonces la ingratitud te domina y quizás ahora, lo que estás viviendo ahora, tú puedes decir es una forma de agotamiento. Es que estoy muy cansado, estoy muy afectado, en verdad duermo mal. Pero la pregunta es, ¿cuál es el plan para vencer eso? Para de alguna forma salir de esa ingratitud. Esperar a que se pase solo. Muchas veces esa es nuestra respuesta. Y la mía. Esto es una etapa. Y ya va a pasar. Y se va a pasar solo. Quizás nosotros tenemos que dar algunos pasos de madurez en esto. Y un primer paso podría ser simplemente esto. Reconocer que estoy cansado. Reconocer que estoy agotado. Reconocer que estoy deprimido. Que no tengo ganas. Reconocer que no tengo ganas de decir gracias. Y así comienzan algunos salmos. Comienzan con queja. Ahora, en ningún momento al cristiano se le llama a ser quejumbroso, a vivir en eso. No, no quiero aclarar eso desde el comienzo. Pero miren el Salmo 77. El Salmo 77, versículo 3. El Salmo 77. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. El Salmo 13 lo expresa así. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? O yo podría quizás simplemente orar así. Señor, sé que yo debería agradecer. La predicación del domingo se trató sobre la ingratitud y la gratitud. Sé que tengo que agradecer, pero hoy no puedo. No porque no crea, sino porque este dolor me está aplastando. Señor, me confieso aplastado. Sosténme, ayúdame, levántame, perdóname, estoy mal, perdóname, no entiendo por qué me pasa esto. ¿Por qué me has desamparado? Podría decir otro salmo. Me presento delante de Dios hoy día como soy, podría decir otro salmo. Así vengo, destrozado, roto, no vengo con máscara, no vengo con maquillaje, vengo como soy. No quiero mentirte porque Dios a ti no te puedo mentir. Pero cámbiame.
pero arréglame, Señor, restáurame. Ya no quiero ser igual. Ahora bien, digo yo todo esto, pero yo comencé diciendo, al comienzo de todo esto, que la Biblia enseña que tenemos que vivir con gratitud. Y mencioné estos tres todos. En todo, por todo y con todo. No sé si se acuerdan, lo mencioné. Negándose a uno mismo, podría decir. Humillándome delante de la voluntad de Dios. Vamos a dar gracias porque Dios lo dice y punto. Aunque me duela, obediencia. Y aunque la obediencia, no sé, sea difícil, de alguna forma podría yo decir que va forjando mi carácter y me va ayudando a avanzar en esto. Es como el deber de orar. Tenemos que orar, pero a veces no tenemos ganas de orar. ¿Pero qué tenemos que hacer cuando no tenemos ganas de orar? Orar. Y podemos transformar esa obligación entonces, ir avanzando, y lo transformé ahora en una necesidad. Oraba porque me estaba obligando yo a hacerlo. Pero luego oraba porque me discipliné, me acostumbré a hacerlo. Luego oraba porque realmente era necesario hacerlo. Y luego oraba porque realmente lo estaba disfrutando y quería orar y quería transformar mi vida en una vida de oración. Y que la oración fuera parte de mi ADN. Pero partí con ese deseo de, no quiero orar, pero aún así tengo que hacerlo. No se transformó en una rutina. No se transformó en inercia, sino que se transformó en un alimento diario. Que cada día yo lo puedo condimentar más y más. Lo fui trabajando. Ese indeseo lo trabajé en un deseo. Lo transformé en un deseo. Dios transformó eso en un deseo. Y con la gratitud podría ocurrir igual. Con la gratitud podría, entre comillas, ocurrir igual. Que no tengo gratitud, pero aún así tienes que dar gracias. Entonces debo dar gracias, aunque no tenga ganas de dar gracias. La pregunta es, y analicémoslo bien. Quizás no nos apuremos, tomémonos un tiempito. Sé que el tiempo avanza y todo bien. Pero ¿acaso ese tema de, ya, no tengo ganas de orar, pero aún así tengo que dar gracias porque es un mandato de Dios? ¿Acaso no sería hipócrita? No nos apuremos, pensemos, no digamos un no rotundo y me paro y me voy, no digamos sí, hipócritas, y condenemos a los demás. Vamos con tranquilidad. De nuevo la pregunta, ¿acaso esa obligación de dar gracias, aunque yo no tenga ganas, no sería hipócrita en mí? Decir gracias cuando no estoy agradecido. Entonces puedo expresar gratitud, y esto sí es real, y no lo pregunto, lo digo lo afirmo. Yo puedo expresar gratitud a pesar de que tengo dolores, sí. Puedo expresar gratitud a pesar de que tengo soledad, sí. Puedo expresar gratitud a pesar de que sufro persecución, sí. Pero no puedo expresar gratitud sincera a pesar de que tengo ingratitud. Nota lo que dije, no puedo expresar gratitud aunque tenga ingratitud. Es como que te dijeran, pinta esta pared de negro, pero solamente tienes pintura blanca. Entonces, pero tú tienes la obligación de pintarla de negro, pero es que yo tengo pintura blanca. ¿Cómo lo voy a hacer? Y creo que por eso están estos salmos. Yo me quedé acá en la Biblia con el 77. Creo que por eso están estos salmos dolorosos que comienzan diciendo, ¿dónde estás, Dios? Me abandonaste, me desamparaste, no te veo. Comienzan tristes, comienzan oscuros. Son deprimentes. Pero, es buena esa palabra, pero no se quedan ahí. No terminan ahí. Lee el Salmo 13. No lo voy a leer ahora, pero ustedes lo pueden buscar y mientras yo estoy hablando, vean el final. No son únicamente lamentos sin esperanza. En el Salmo 13 al final hay un cambio rotundo. Es muy cortito, así que lo pueden ir viendo ahora mismo. Pero comienza así: Señor, hoy no me siento agradecido. Comienza con sinceridad.
Entiendo que hay motivos de gratitud, pero yo me siento lejos, y es verdad. Me domina el estrés, me domina la incertidumbre, me domina la rabia, pero, y podría hacer este ejercicio psicológico, ¿ya? No puedo comer lo que yo deseo. No puedo comer ese pollo a las brasas que tanto deseo, pero tengo pan. Bien, ejercicio psicológico, estamos acá. La paso mal en el trabajo, sufro, me tratan mal, pero tengo trabajo. Bien, llegamos acá. Mi familia me hace sufrir, pero tienes familia. Bien, pero creo que ese no sería el propósito en todo esto. No es un trabajo tanto de la mente, de transformar la mente. La idea es esta. Con todo eso, lo que me está pasando, lo tenga o no, yo te tengo a ti. Ahí va, apuntando a eso. Tú eres Dios y tú tienes misericordia. Se trata de mirarlo a Él, ¿ya? Aunque tengas o no tengas, aunque lo pases mal o lo pases bien. Y tú tienes misericordia. Por eso a veces pasa que personas dicen, es que yo busco a Dios mucho cuando lo paso mal, pero cuando lo paso bien, me olvido de Dios. Entonces no se trata de lo que tienes acá, se trata de lo que tienes en Dios. Y tú tienes paciencia, tú me tienes amor, tú eres perdón, tú eres esperanza de que puedo cambiar, eres un Dios con poder, de que Dios tiene el poder para transformarte, realmente Dios sí puede hacerlo y está obrando y sé que estás obrando. Y de esta forma, con lamento, pero con esperanza, yo me presento delante de Dios. Pero no me puedo quedar solamente en esa pura sinceridad de no, estoy destrozado, estoy roto, estoy mal. Señor, considero que tú no estás, te olvidaste de mí y me quedo ahí. Pura sinceridad, está bien, ya, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que avanzar. No me puedo quedar en pura confesión. La vida cristiana no se trata de arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte sumamente importante, pero no es todo. Necesito yo avanzar. Sí, me arrepentí, fallé, pedí perdón, pero avanzo hacia la esperanza de que Dios está presente en todo. Tengo que ir ahí. Tengo que confesar la realidad. Mi alma está turbada, mi alma está abatida, pero luego puedo decir, tengo esperanza. Espero en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es el Salmo 42, versículo 5. Mi alma está abatida, pero espero en Dios. Tengo esperanza. Y entonces acá la solución es esta. Confesar nuestra maldad, confesar nuestro pecado, confesar nuestra ingratitud, confesar lo que nos aqueja, nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra depresión, lo que sea, pero también manifestar esperanza y avanzar hacia eso. Entonces ahora yo soy libre de buscar a Dios y darle gracias porque lo hemos podido hallar. Y busqué a Dios, lo necesité y lo hallé. Y fue hermoso. Y puedo hacerlo. Y yo, cuando falle, voy a poder ir nuevamente ante Dios y confesar mi carencia, confesar mi falta, confesar mi pecado. Y voy a poder hallar perdón. Maravilloso. Pero también avanzo ahora. Y ahora que Dios me ha perdonado y ha limpiado mi camino, ahora yo puedo avanzar hacia una vida más cercana a Él. Quizás lo que te está manteniendo ahí apático y sabiendo tú que estás fallando es precisamente eso. Que te falta ese primer paso quizás de decir, no, soy un desastre y estoy mal. Pero también puede ser que te quedas en eso. Te quedas en ese desastre que eres y no confías en el poder de Dios ni manifiestas esperanza en Dios de que Él puede salvarte, restaurarte, hacerte una persona más y más como Cristo. Esa es nuestra meta. Así que vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar para que el Señor haga esto en nosotros, que limpie nuestro camino, sea de ceguera, sea de orgullo,
sea de estarnos siempre comparando con otros, sea lo que sea, de que me siento decepcionado de Dios, nos ayude hacia llegar a un arrepentimiento sincero, pero también con esperanza, de que Dios puede y está obrando en eso. Oramos. Señor, gracias solamente, primeramente, darte gracias, Señor, porque me has permitido a mí tener el privilegio de enseñar ahora tu palabra, porque hablaste también en la semana y ahora mismo también, a través de ella mi vida, y porque también ahora me das el privilegio de poder enseñarlo a otros. Y te ruego, Señor, por mis hermanos, te ruego por esta familia en la fe, mi familia, tus hijos, que trabajes, que obres en nuestros corazones, en todos nosotros, todos necesitamos, yo necesito, ellos necesitan, que usted, Señor, abra nuestros ojos para que contemplemos claramente nuestro pecado, nuestra ingratitud, nuestro orgullo, nuestra constante insatisfacción, descontento. Y que también abra nuestros ojos para que veamos a un Dios de amor, un Dios poderoso, y lo veamos con esperanza de que a pesar, Señor, de que hoy día hemos tenido vidas desagradecidas, tenemos la convicción de que usted, Señor, está obrando en nuestras vidas. Transforma, Señor, nuestras vidas hacia una vida de completa gratitud. Lo pedimos con fe, Señor, porque puedes hacerlo. Así como pedimos con fe por salud, quizá de algunos que están muy enfermos, por algunos que se accidentan, pedimos con fe sabiendo de que usted puede sanar y que tiene el poder para sanar toda enfermedad y toda situación complicada. También ahora pedimos con esa misma fe, sosteniéndonos y aferrándonos a tu poder restaurador, que moldees, que transformes, que renueve nuestro corazón hacia un corazón más y más y más y más agradecido y que te dé gloria a ti por siempre, Señor. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro cántico y que cada una de las cosas que vamos a cantar ahora, Señor, porque ahora vamos a cantar a ti, te pido que antes de lo que salga de nuestra boca, salga primeramente una adoración genuina a ti, de un corazón que realmente desea ahora ponerse en pie y alabarte a ti, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con el cántico, con nuestras voces y con nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.